Hey, si ya estás aquí, suscríbete. Es gratis. ¿Billy? Murmuró Poppy, acariciando su mejilla. Billy, por favor, despierta. Pero el niño no se movía. No parecía enfermo ni pálido. Nada de lo que Poppy creía que provocara un golpe tan fuerte en la cabeza. Casi parecía estar en paz, como si su sueño fuese natural y solo necesitara un pequeño empujón para recordarle que era hora de abrir los ojos. Agua, pensó. Quizá si salpicaba un poco de agua sobre su rostro se despertaría. Sabía decir agua en portugués. Lo había aprendido ese mismo día. Agua, rogó, mirando hombre por hombre a todos los bandidos. Agua por el niño. Pero no oyeron su dificultosa frase. Hubo un tumulto en el interior de la taberna. Gritos, seguido del estrépito de madera rota y mesas volcadas. El hombre que había golpeado a Billy corrió hacia la puerta abierta y desapareció dentro. Los bandidos siguieron hablando con voces rápidas y cortantes, absolutamente incomprensible para los oídos ingleses de Poppy. Se sentía tan impotente. Maldición. Ese día todo había sido tan encantador. La música del idioma portugués endulzaba sus oídos. Había sido entretenido tratar de adivinar qué decían. Una maravilla considerar lo gigantesco que era realmente el mundo. Ahora solo se sentía analfabeta y perdida. Bien podría ser un bebé, ya que no entendía lo que sucedía a su alrededor. Se volvió hacia Andrew, aunque tampoco era probable que él comprendiera la rápida charla mucho mejor que ella. Había pasado todo el día con él, sabía cuánto portugués sabía. Más que la mayoría, pero estaba muy lejos de dominarlo. Andrew, susurró su nombre, pero no creyó que él la oyera. Los dos bandidos, más robustos, lo tenían inmovilizado contra la pared, y de solo verlo Poppy sintió un nudo en la garganta. Uno de ellos apretaba su codo con fuerza en el vientre de Andrew, el otro sujetaba su mandíbula como una prensa. Ambos dejaban caer todo el peso de sus cuerpos para que no se moviera. Andrew. Esta vez solo pensó su nombre. De todos modos, no podía haber captado su atención. Él miraba hacia la puerta y su rostro tenía una expresión casi carente de emoción. Carente, otra palabra que según ella sonaba como lo que significaba. Carente. Aborrecía esa palabra. Era una palabra que nunca debería usarse para describir al capitán Andrew James. Él era completo, rebosante, era activo. Poppy pensaba que era más activo que cualquier persona que ella conociera. Además, además, Poppy pestañeó, enfocando su visión. Andrew seguía mirando hacia otro lado, pero eso ya no era importante. No necesitaba ver sus ojos, sabía que eran más azules que el océano. No necesitaba oír su voz, sabía que era capaz de inundarla con la calidez del sol. Lo que él había dicho antes tenía razón. Ella sabía cosas sobre él. Andrew James no existía meramente. Él vivía, y hacía que ella quisiera ser de la misma manera. El pensamiento le quitó la respiración. Ella había creído que era rápida, intrépida y sumamente ingeniosa, y quizás lo era, pero cuando estaba con Andrew, lo era todavía más. Más de todo eso, y más de todo lo demás, y más de otras cosas que ni siquiera sabía que quería. No era que él la hubiera cambiado. La semilla ya estaba plantada, pero a su lado la semilla había crecido. Poppy, era la voz de Andrew, baja y tensa, de advertencia. Los ruidos que salían de la taberna habían cambiado. Se oyeron pasos. Alguien venía hacia ellos. Señor Farías, murmuró Poppy. El tabernero salió primero, empujado por un hombre que mantenía inmóvil la parte superior de su cuerpo, con un fornido brazo que rodeaba con fuerza su pecho, y un cuchillo contra su garganta. Un tercer hombre bajó saltando los peldaños detrás de ellos. El jefe de la banda, pensó Poppy, dijo unas palabras con un tono de voz escalofriante, y luego el señor Farías dijo:
No se resiste, capitán. Son muchos y tienen muchas armas. ¿Qué quieren?, preguntó Andrew. Dinero. Dicen que quieren dinero. Han visto que es inglés, que es rico. Poppy miró a un hombre y a otro mientras seguía acariciando la mejilla de Billy. ¿Por qué esos hombres pensaban que eran ricos? Que tenían una posición acomodada, sí. Era evidente que no eran obreros, pero no tenían modo de saber que ella era pariente de un rico vizconde, que tenía una familia que pagaría un dineral para rescatarla. No era que sus padres pudieran pagar ese rescate, pero su tío, él pagaría, si supiera que estaba secuestrada. Pero su tío no sabía que ella estaba en Lisboa. Nadie lo sabía. Ninguno de sus seres queridos sabía dónde estaba. Era gracioso que nunca lo hubiese pensado de ese modo. Gracioso. Quizá trágico. Probablemente ninguna de las dos cosas. Volvió a mirar a Billy. Se dio cuenta de que ahora el muchacho le importaba, y también Andrew. Pero si ella desaparecía en los bajos fondos de Lisboa, también ellos desaparecerían, y su familia jamás sabría cuál había sido su destino. Tengo unas monedas en mi chaqueta, dijo Andrew en voz baja y deliberadamente uniforme. Hizo un gesto con la cabeza hacia su pecho. Si buscan en el bolsillo del pecho, las encontrarán. El señor Farías tradujo, pero no fue necesario que Poppy entendiera portugués para saber lo que el jefe de la banda opinaba de las sugerencias de Andrew. Su réplica fue severa, su expresión malévola, y el señor Farías palideció de miedo. Dice que no es suficiente, relató el tabernero. Yo pregunto cómo sabe que no es suficiente, y dice que sabe quién es usted. Sabe que es el capitán del Infinity. Su mercancía y cargamento no caben en un bolsillo. Un músculo se movió en el rostro de Andrew. Poppy supo cuánto le estaba costando controlar su temperamento cuando dijo: dígales que, si nos liberan, serán generosamente recompensados. La boca del señor Farías tembló cuando el hombre que lo tenía aprisionado apretó el cuchillo con más fuerza contra su garganta. No conozco esa palabra. Generosamente Les pagaré, respondió Andrew secamente, gruñendo al recibir un codazo en el vientre. Si nos liberan, le pagaré. El señor Farías tradujo, y a Poppy se le heló la sangre cuando el jefe de la banda echó la cabeza hacia atrás y rió a carcajadas. Tras enjuagarse los ojos, dijo algunas palabras, y el señor Farías se volvió hacia Andrew. Dice que se lo llevará a usted. De esa manera recibirá más. Solo si libera... El jefe de la banda lo interrumpió gritando algunas palabras. El señor Farías tragó saliva tembloroso. ¿Qué ha dicho?, preguntó Andrew. La voz del tabernero se convirtió en un susurro. Dice que también se lleva a la dama. El rostro de Andrew se tiñó de una expresión salvaje. ¡Sobre mi cadáver! ¡No!, gritó Poppy. Andrew no apartó la mirada del jefe de la banda mientras respondía. No se mete en esto, Poppy. Ya estoy metida en esto, replicó ella, y no me hará ningún favor si hay que hacer algo sobre su cadáver. Andrew la fulminó con la mirada. Ella lo miró de igual forma. ¿Capitán? La voz del señor Farías temblaba de terror, y cuando Poppy lo miró, vio que un hilo de sangre caía de su cuello. La respuesta de Andrew fue definitiva. Ella queda en libertad. Capitán, no creo que acepten. ¡Basta! El jefe de la banda sacó una pistola de su bolsillo y apuntó a la cabeza de Billy. ¡No! Poppy se arrojó sobre el muchacho. No quería morir. Por favor, Dios, por favor. No quería morir. Pero no podía permitir que mataran a Billy. Él solo había querido protegerla. Y era tan pequeño. Él solo quería jugar con el gato. El jefe bufó de indignación, gritó unas palabras al señor Farías y se alejó. ¿Qué ha dicho?, susurró Poppy. Los labios del señor Farías temblaron y sacudió la cabeza. ¿Los conoce?, preguntó Poppy. El tabernero asintió. Debo pagarle todos los meses por protección. ¿De quién los protegen? Un sonido amargo se abrió paso por la garganta del tabernero. De ellos mismos. Todos debemos hacerlo. Todos los de mí.
¿cómo se dice? Las calles cerca de mi casa. ¿Vecindario? Sí, vecindario. Todos pagamos, pero nunca antes habían hecho esto. Han hecho daño a otras personas, pero no a personas como ustedes. Por algún motivo, a Poppy el comentario no la tranquilizó, aunque no creía que el señor Farías lo hubiese dicho para tranquilizarla. Señor. Todos miraron a Andrew, que aún seguía inmovilizado contra la pared, la barbilla girada en una incómoda posición por el hombre que apretaba su mandíbula, pero su voz se oyó segura al decir: ¿Qué ha dicho? El señor Farías miró a Poppy y luego a Andrew. Dice que se llevará a los tres. Los labios del tabernero temblaron. A usted, a la dama y al muchacho. Poppy lanzó un grito. ¿Qué? No, Billy. Se llevan a los tres, continuó el señor Farías, interrumpiéndola antes de que Poppy terminara de expresar su objeción. O matan a dos de ustedes, y a mí. El mundo se sumió en el silencio. Quizá la gente seguía hablando. Tal vez los sonidos de la calle cercana continuaban como de costumbre, pero Poppy no oyó nada. Sentía que el espacio entre sus oídos era espeso, como si estuviese sumergida bajo el agua y la gente hablara encima. Lentamente se puso de pie, miró a Andrew. No habló. No creía que necesitara hacerlo. Él hizo un solo gesto con la cabeza. Comprendió. El miedo era una bestia extraña. Cuando Poppy era niña, ella y sus hermanos a menudo jugaban a un juego llamado ¿Qué sucedería si? ¿Y cómo reaccionarías si? ¿Qué sucedería si te persiguiera un jabalí? ¿Cómo reaccionarías si alguien te apuntara con una pistola en la cabeza? ¿Acaso todos los niños no jugaban a esos juegos? ¿No lo hacían todos los adultos? Recordó un episodio que protagonizó con sus 4 hermanos. Por algún motivo, el juego se había transformado en ¿qué sucedería si a Poppy la persiguiera un jabalí? ¿Y cómo reaccionaría Poppy si alguien le apuntara con una pistola en la cabeza? Ella había replicado descaradamente: ¿Cuál de ustedes vendría a rescatarme? Pero pronto se le aclaró que la respuesta no estaba dentro de las reglas del juego. Tras resolver el enigma de la pistola, Richard y Reginald decidieron que Poppy gritaría. No fue una respuesta completamente inesperada. Poppy no solía gritar, pero había que decirlo. Cuando lo hacía sumamente bien. Ronald había dicho que él creía que se desmayaría. Cuando ella señaló que jamás en su vida se había desmayado, él replicó que nunca nadie le había apuntado con una pistola en la cabeza. Poppy tuvo que aceptar que tenía cierta lógica, aunque no estuviese de acuerdo con su conclusión. El juego había terminado poco después. Richard olfateó el aire y declaró que podía oler los pastelitos de manzana de la cocina, y con eso terminó todo. Sin embargo, más tarde Poppy le preguntó a Roger por qué no había dado su opinión. No lo sé, Pops, respondió su hermano con expresión muy seria, algo muy poco común en él. Ni siquiera sé cómo reaccionaría yo en esa situación. No creo que podamos saberlo hasta que suceda. Ahora estaba sucediendo. Y el miedo sin duda era una bestia extraña, ya que, fuera lo que fuese que Poppy había pensado que haría, cualquiera que fuese la manera en que creyó que reaccionaría cuando su vida corriese peligro, no era eso. Parecía como si no estuviera presente. Estaba paralizada, indiferente. Sus movimientos eran lentos y cuidadosos, pero nada parecía deliberado. No pensaba: me moveré con lentitud. No quiero sobresaltar a nadie. Simplemente lo hizo, y esperó pacientemente a que los bandidos hicieran lo que debían hacer. Andrew fue maniatado primero. Llevaron sus manos bruscamente detrás de su cuerpo y las ataron con una soga. No le hagan daño, advirtió, mientras ponían un áspero saco de aspilleras sobre su cabeza. Mientras Poppy observaba el procedimiento, sintió que el miedo se colaba por su cuerpo como un fantasma. El hecho de taparle los ojos a alguien, a él, tenía algo de aterrador. Si él no podía verla, no podría ayudarla. Y
Dios mío, no quería enfrentarse a eso sola. Abrió la boca, pero no supo qué decir. En todo caso, no parecía capaz de emitir ningún sonido, por lo menos no hasta que uno de los hombres la asió con fuerza de la muñeca. Los dedos del hombre apretaron su piel con tanta fuerza que ella soltó un pequeño grito. ¿Poppy? Andrew luchó contra sus ataduras. ¿Qué han...? Su captor escupió unas palabras y lo arrojó contra la pared. Estoy bien, gritó Poppy. Estoy bien, se lo prometo. Solo me ha sorprendido. Miró al hombre que aprisionaba a Andrew. Por favor, no le haga daño. El hombre la miró como si ella fuera idiota, y probablemente lo fuera. Sabía que el hombre no la entendía. Sin embargo, tenía que intentarlo. El muchacho, murmuró, dirigiendo su ruego al que tenía el rostro más amable. Por favor, trátalo con suavidad. Suavemente, dijo el señor Farías. Suavemente, repitió Poppy, aunque seguramente el hombre que ahora tapaba la cabeza a Billy ya había escuchado al señor Farías. Por favor. Poppy tragó saliva y vio cómo el hombre ataba las manos del muchacho inconsciente. ¿Es necesario que lo hagan?, repitió el señor Farías. Tienen al capitán y me tienen a mí. Es solo un niño. El señor Farías la miró con expresión de dolor. Probablemente no recuerde nada de todo esto, observó Poppy. El señor Farías soltó una exhalación temblorosa y dijo algo al hombre que estaba agachado junto a Billy. Poppy miró mientras los dos hombres hablaban con insistencia. Por fin, el señor Farías se volvió hacia ella y dijo: «Dice que el niño es demasiado problema, lo dejarán conmigo». Poppy casi sonrió. Estuvo a punto de lanzar una carcajada. Sentía tanto alivio. «Pero no debe contrariarlos», advirtió el tabernero. «No debe causarle problemas». «Usted tampoco, capitán», dijo. «No deben causar problemas cuando se los lleven, o enviarán a alguien de regreso y...» Hizo un gesto de degüello, de un lado a otro de su garganta. Poppy retrocedió, levantó la mirada hacia Andrew, quien no podía ver, y se dio cuenta de que debía traducir el gesto del tabernero. Tragó saliva y se obligó a sí misma a pronunciar las palabras. «Lo matarán. Degollarán a Billy si lo ponemos difícil». «¿Y lo dejarán libre si cooperamos?», preguntó Andrew desde debajo del saco. «Sim». Sí, una de las pocas palabras portuguesas que Poppy ahora entendía. «Cooperaré», dijo. El triste gesto de asentimiento del tabernero fue lo último que Poppy vio antes de que también le taparan la cabeza bruscamente con un saco. Se quedó inmóvil. No esperaba que de pronto todo fuera tan oscuro o caliente. Intentó respirar. El aire alrededor de su rostro se tornó espeso de inmediato. Exhaló, y el aire caliente rebotó sobre su boca y nariz. Intentó respirar, pero no pudo. No pudo, y pensó que inspiraba, pero el aire no le llegaba a los pulmones. Nadie apretaba su garganta. ¿Por qué no recibía aire? Se oía a sí misma respirando. Podía sentir que su pecho subía y bajaba, pero no funcionaba. Estaba mareada, desorientada. Como no podía ver sus propios pies, de pronto no supo cómo mantenerse erguida. Necesitaba aferrarse a algo. «Poppy», oyó que Andrew la llamaba. «Poppy, ¿se encuentra bien?». La voz de él sonaba muy lejana. «Poppy». «Necesito sujetar su mano», dijo jadeando, y cuando nadie hizo nada, gritó: «Déjenme sujetar su mano». Hubo un revuelo alrededor de ella, una nítida cadencia de voces, una de ellas la del señor Farías. Entonces, como por milagro, sintió que colocaban su mano entre las manos de Andrew. Fue algo incómodo. Él tenía las manos atadas detrás de su espalda. Apenas podía enlazar sus dedos con los de él, pero fue como un salvavidas. «Estará bien, Poppy», dijo él, «se lo prometo». «No puedo respirar». «Sí puede». «No estoy respirando». «Es evidente que sí está respirando». Percibió un hastío de humor en su voz, casi suficiente para eclipsar su pánico. Él apretó sus dedos.
Necesito que sea fuerte. No soy fuerte. Es la persona más fuerte que conozco. No lo soy, realmente no. No sabía por qué parecía que estaba rogando. Él volvió a apretarla y ella oyó que reía entre dientes. Ni siquiera es la primera vez que la secuestran. No es lo mismo, replicó ella. Giró la cabeza hacia donde pensaba que podría estar frente a él. Sinceramente, capitán, es el paralelismo más falso que podía imaginar. Y dice que no es fuerte, murmuró él. Usted, empezó a decir Poppy, pero calló. Sintió los dedos de él entrelazándose con los de ella. Poppy tardó un momento en darse cuenta de lo que él había hecho. ¿Está respirando ahora? Poppy asintió y luego recordó que él no podía verla y dijo, sí, y luego, gracias. Superaremos esto, aseguró él. ¿De verdad lo cree? Andrew hizo una pausa demasiado larga antes de responder, sí, pero al menos Poppy respiraba.